Bueno, Mirna Schindler lo anunció, Gerson del Río, nuestro director de servicios informativos, lo pauteó. ¿Ya? Esta es la semana de la evasión que termina en este viernes de interpretación. Sí, yo sé que Gerson tuviste toda la noche ahí. Claro. Oiga, la interpretación. Sí, es que ¿saben qué? Perdón, ayer estaba escuchando estaba viendo los distintos noticieros y había una de las consignas que evadir, no pagar, otra forma de luchar. Decían Sí. los jóvenes ahí. Esa es la consigna, claro. Evadir, no pagar, otra forma de luchar. Bueno, así ni siquiera podemos decir que está terminando la semana porque todavía siguen las evasiones. ¿Cómo estás, Andrea? Claro. O sea, me imagino que todos hemos hablado bastante del tema. A mí me sorprende la reacción del gobierno, o quizás no me sorprende, pero entrevistamos al senador Chaguán. Una y otra vez a distintas formas de abordar el tema. Cae como una suerte como de minuta. A esta altura a mí ya me parece que es una minuta con respecto a temas como lo que tiene que ver con el tema de no nos va a temblar la mano, la verdad lo dijo literal, la mano dura, registro de evasores, las sanciones. Y además, hace un rato atrás, o no sé hace cuánto rato, el presidente de la República habla de la Ley de Seguridad del Estado, Sí. es decir, que va a aplicar la Ley de Seguridad del Estado, que es una opción para estos casos. Me sorprende no entender que efectivamente esto partamos de la base que nadie justifica la violencia, no estamos hablando de la violencia, o sea, creemos que, o al menos yo no justifico la violencia, yo condeno la violencia, yo condeno los desmanes, para ser muy clara con respecto a ese tema, pero mirar a esto desde solamente la evasión creo que se quedó corto, no sé en qué minuto esa minuta se va a caer, porque se va a caer sola, el tema de la delincuencia pura y dura, no creo que vaya a dar el ancho, y además me parece una mala memoria de parte del gobierno del presidente Piñera con respecto a su relación que tuvo con los estudiantes. O sea, no estamos aprendiendo mucho, no estamos entendiendo mucho, creo que... Gerson del Río. El moderador. Mira, hemos entrevistado evidentemente a muchos especialistas, hemos tomado en cuenta mucho la opinión de la ciudadanía, la que se expresa en redes sociales también. Y hay varias claves. Yo creo que muchas de estas claves las entregó esta mañana acá Jorge Mansi, el psicólogo social de la Universidad Católica. Tú nombrabas gran parte, o recordabas gran parte de su currículum, participó en la mesa de diálogo, en el tema del cambio de la PAA, la PSU, en fin. Ha analizado los movimientos estudiantiles y entregó varios puntos que coinciden a nivel internacional, incluso en qué está pasando acá, o tratar de interpretarlo. Entonces, una de ellas, evidentemente, acá hay un sentimiento acumulado de injusticia. Dice, esto puede ser puntual, referido únicamente a una sola medida aplicada, supongamos, por la autoridad, en este caso el alza en el pasaje del metro, o acumulada por las sucesivas alzas en el año. Supongamos que ese es el cuadro. O sea, no supongamos, yo creo que ahí está. Lo otro es que habló de una efectividad de las manifestaciones. La efectividad no solamente tiene que ver con que con esto se vaya a bajar la tarifa del metro, sino que se hace visible, hay un desahogo social, por lo tanto es efectiva. A eso se refiere ese concepto. Lo otro es la participación de elementos radicales, que es bien puntual en casi todas partes del mundo. O sea, los elementos radicales desde la Revolución Rusa para adelante son pocos. O sea, los que organizan la violencia, los que llegan a ese extremo son pocos, muchas veces organizados, que mueven al resto, compulsionan al resto, pero son tremendamente protagonistas, es decir, tiñen al movimiento y por lo tanto le dan un argumento a su adversario, que en este caso es el gobierno. El gobierno dice, son delincuentes, son vándalos, hay que darles con todo. Por lo tanto, desvirtúan en cierta manera el sentimiento, o divide un poco a quienes precisamente encuentran que esto tiene sentido. Incluso los trabajadores del metro, a quienes entrevistamos esta mañana también, dice, la demanda tiene sentido. Llegar a poner en riesgo a los usuarios, ir en contra de quienes más usan el metro, porque en el fondo a quienes más afecta esta medida son a quienes más usan, son las clases trabajadoras, por una parte. Y otro especialista que entrevistamos ayer en la prueba de ADN, que es ex fiscal nacional, panelista también de ADN Te Escucha acá, en nuestro consultorio, reconocía evidentemente el derecho, Saba Chaguán,
gracias por el complemento, reconocía que evidentemente en toda la sociedad, en toda la democracia existe el derecho a protestar y a manifestarse. Cuando alguien encuentra que algo es injusto, tiene todo el derecho a decir esto no me gusta y manifestar su razón y se puede organizar, en fin, y hay varias maneras para hacerlo. Pero tampoco está de acuerdo con lo que comentamos acá. O sea, llegar a poner en riesgo al resto de los usuarios o destruir, como vimos ayer, los torniquetes. Los torniquetes son tremendamente caros. Sí. O poner en riesgo con otras medidas que no quiero ni nombrar porque en el fondo esto ya es como entregar información. Pero eso es contraproducente, lo dijimos ayer. O sea, evadir ya es contraproducente puesto que como se están manejando las cosas, ¿ya? El panel de expertos considera el tema de ingresos evidentemente para subir los precios. Eso es lo que ha pasado. Claro, la evasión menos es un subsidio. La evasión es un costo, por lo tanto, va a incidir en el tema del pasaje. Pero más todavía cuando se rompe infraestructura. Eso es un costo que ¿quiénes van a pagarlo? Claro, lo que pasa ¿Quiénes es que... van a pagar eso? Los usuarios. Sí, fíjate que yo creo que es súper fácil, o sea, desde ya, es muy fácil en el análisis, por eso que es importante, como decimos los periodistas, yo sé que la palabra suena un poquito fea, pero nosotros siempre hablamos de amojonar las noticias, yo sé que suena fea, No, pero está bien. pero es lo que hay que decantar, porque esto es un fenómeno que se viene, ¿no es cierto?, sucediendo desde el lunes y que ha ido evidentemente radicalizándose. Yo creo que ayer alcanzó el pic de la radicalización con el atentado, digamos, los torniquetes, etcétera, pero lógicamente que es súper fácil partir el análisis diciendo son una banda delincuente, hay que aplicar ley de seguridad interior del Estado. Ahora bien, ojo, lo decía también nuestro entrevistado Jorge Mansi, al gobierno no le queda, sí, no digo que tenga no tiene mucho margen tampoco aquí para abordar el fenómeno. O sea, evidentemente que el gobierno tiene que dar señal de control de la seguridad pública y por lo tanto desde ese punto de vista está un poquito atado de mano, más allá que creo que el discurso lo podría manejar de una manera un poquito más inteligente. ¿Por qué? Porque evidentemente que, como dices tú, Andrea, se queda corto el análisis de que esta es una banda delincuente. Está bien eso para la galería, pero para la misma galería que está escuchando tampoco se lo cree, porque la gente, más allá que rechaza, yo me atrevo a decir que si se hace una encuesta hoy día, la mayor parte de la gente va a decir no a la violencia extrema, sin duda. No estoy tan segura que esa misma mayoría dijera que no le parece bien esta forma de protestar. Eso lo vamos a ver el lunes, quizás que aparezca alguna medición. Pero lo que yo creo que hay que entender es el fenómeno que está detrás. Y sí, yo sí creo, me estoy anticipando, yo sé que todavía falta mucho análisis por hacer, que lo que está de base es una sensación de injusticia. Sí, una injusticia que tiene que ver con todo lo que ya hemos hablado, con una sensación de que aquí hay algunos que tienen mejores posibilidades que otros, que la seguridad se mide según el barrio en el que vives, mientras mejor, más pudiente es tu barrio, más protección policial, la salud lo mismo, si tengo plata voy a una clínica privada, si no me tengo que bancar 12 horas en un consultorio, los remedios para quienes son más difíciles, ¿no es cierto?, para aquellos que tienen menos, los jubilados que ganan menos de 175.000 pesos hacia abajo, la mediana en Chile de las jubilaciones, en la educación, que en la medida que tengo plata puedo acceder a una mejor educación. Entonces eso sí está en el cóctel del análisis, no lo puedes desapegar, porque lo que está de base es lo que decía un auditor en la mañana, que me pareció interesante. ¿Qué ha pasado que estamos tan anestesiados los chilenos? Ahora, si esto es un movimiento que va a perdurar, no lo sabemos. Si esto es solo una pataleta reactiva que va a durar lo que dure, es decir, hasta la próxima semana, no lo sé. Lo único que tengo claro es que el análisis es bastante más complejo y bastante más profundo que decir que es una manga de delincuentes. Sí, coincido con todo lo que se ha dicho. Fíjate que yo creo que en todo caso esta noción que se sigue repitiendo, que estamos anestesiados los chilenos, o que grande mayoría o que muchos grupos están anestesiados, yo creo que ya de hace años dejó de ser así. Con los movimientos estudiantiles, con la gente que protestó en su minuto con el Transantiago, el 2007, cuando se movilizan los vecinos por todo tipo de causas, contra las autopistas, contra los paraderos de las estaciones de metro ahora, contra los teleféricos o contra los o por los cortes de agua en Osorno, en fin. Yo creo que esa respuesta social es mucho más espontánea, se facilita por las redes sociales, por las comunicaciones hoy en día, y yo diría que la anestesia ya no existe, la gente está súper prendida, y en todos lados, es un fenómeno global. Me interesa mucho el análisis que hacían ustedes, Gerson, sobre todo sobre el tema de cómo aquí opera la cuestión social, ya que recogía a nuestro entrevistado de hoy, Jorge Mansi, porque hay un contraste entre
entre lo que uno ve como expresión máxima que invade las noticias, que llena las noticias y que llena las redes. Fíjense ustedes que a esta hora, tendencia en Chile, la primera, evasión todo el día, ya no es evasión masiva, evasión todo el día, ha venido evolucionando y ya se desterró la evasión con C, ahora todos están con S, así que están en lo correcto. Evasión todo el día. Eso te habla de la necesidad de una educación pública, gratuita y de calidad. Hay una revelación ahí. Exacto. 92.000 y tantos tweets. Después vienen otro, evasión masiva, otro tuit, 38.000, Metro Santiago, 17.000 retweets. Entonces, hay una efervescencia súper visible de la radicalización máxima. Entonces uno dice, el gobierno está totalmente desintonizado de esto, porque lo que está hoy en boca es la protesta, la evasión, incluso ese vandalismo que genera simpatías en un sector, y esta protesta que también se canaliza por redes. Porque en una de esas Twitter muestra un poquito lo que es la calle, para hacer una analogía. Y de pronto las encuestas, o al menos eso pretenden las encuestas, buscan mostrar no solo la calle, sino que lo que piensan las mayorías. Y busca tomarle el pulso a lo que piensa la gente que no sale a la calle. Vamos a ver, como tú decías, Mirna, si el lunes la próxima encuesta Cademo, las siguientes que vengan, van a recoger un poco esto y qué tan masivo es y dónde se fijan las posiciones de la gente frente al alza, frente a la evasión y frente a la destrucción, que hay distintas cosas aquí y están en diferentes planos. Mi idea es que este gobierno, que ha dado muestra de gobernar muy centrado en la encuesta, debiera estar tomándole también la temperatura más allá de Twitter a lo que está pasando. Y en una de esas está apostando a las clásicas reversiones que vienen después. Cuando estos movimientos se desprestigian o hastían o hartan a sectores de la población que se ven afectados, y después viene una especie de vuelta, de recogida, de recule, ¿no? En estos movimientos. Ha pasado también afuera. Porque por lo demás, los movimientos radicales generan respuestas radicales no solo de los gobiernos, también de otros grupos sociales. Y así es como en el mundo también surgen las ultras, de signo conservador, de derecha, de mano dura, pro... Claro, y yo ahí complemento, porque en el fondo muy interesante qué conclusiones está sacando el gobierno respecto, porque una parte es dar cuenta de los hechos, después interpretarlos, después administrar el fenómeno. Entonces, dentro de la administración del fenómeno están los medios, pero también están quienes toman medidas, en este caso el gobierno, y cuál es el discurso inicial. Vemos que es mano dura total, o sea, ley de seguridad en el Estado anunciado ni más ni menos que por el presidente de la República en Radio Agricultura hace algunos minutos. Entonces, ¿cómo va administrando no solamente las medidas de verdad, o sea, las que se aplican en las estaciones o lo que va a pasar respecto del seguimiento de algunas u otras personas, sino también con su discurso? Porque en el fondo toma posiciones de acuerdo al crédito o rédito que le pueda dar también. O sea, aquí hay una cuestión también de cohesionar a su audiencia y tratar de expandirla. Entonces, vamos a ver si le resulta o no, o si tiene que ir variando de acuerdo a esos mismos parámetros que le gusta tanto tener en cuenta, que son las encuestas, las redes sociales, estos mapas de calor, en fin. Otra cosa, hasta el momento este movimiento, que es bastante extendido, no tiene líderes. Es acéfalo, podríamos decir. Se va moviendo ahí subterráneamente, se va coordinando, entonces la horizontalidad es bien interesante, pero siempre... y esto no es nuevo, digamos, siempre va a haber grupos, ya sea políticos, ya sea partidos, facciones de partido o brazos de partido o grupos, digamos, antisistema, que tratan de, evidentemente, llevar agua a su molino y utilizar, de acuerdo a su agenda, estos movimientos. Ahí uno puede entender, por ejemplo, si son organizados o no estos violentistas, que son los que rompieron los torniquetes ayer, en fin, no sabemos. Pero es parte del análisis. Lo otro, del tema redes sociales, mira, acá me escribe una auditora que parece que sabe mucho el tema, dice que el hashtag lo van cambiando por distintas razones. Uno, porque los van denunciando demasiado y los van bajando, y por eso, digamos, van cambiando los hashtags, que es algo que se repite. ¿Como que Twitter los baja? No, pues uno va denunciando los usuarios, los bots, no sé, van denunciando Por eso Twitter los va bajando. Por eso, denuncian a Twitter, claro. lo reportan. Como eso es lo que es una explicación, no sé si es realmente así, porque muchos de los hashtags no tienen ningún contenido que sea denunciable, entre comillas. Pero bueno, vamos completando el cuadro acá respecto de las conclusiones de lo que está pasando, como ir leyendo lo que está pasando a través de voces de distintos especialistas, de los usuarios, de la ciudadanía, de los trabajadores del metro,
de las autoridades, de los medios de comunicación. Entonces ya, mira, en una semana tenemos bastantes conclusiones que son más o menos coincidentes en cierta medida. Claro, aquí hay oportunidades para, por ejemplo, para liderazgos políticos. He visto a Beatriz Sánchez opinando y tuiteando respecto de esto, como respaldando todo el tema del malestar ciudadano. Hay una bandera ahí. Por otro lado, no he visto, todavía no me he fijado, han visto ustedes a José Antonio Kast, ¿no? Pero yo me pregunto si ha ganado votos, por ejemplo, Kast en estos días, o puntos. Porque hay una respuesta que clama por mano dura, pues en materia de delincuencia si tú pones aquí en votación todos los factores, vamos a terminar con pena de muerte, con cárcel para todos, vamos a tener todos presos. Y toda la población, en vez de abrir carreras universitarias, van a abrir cupos policiales, porque todos policías o todos presos. Si fuera por eso, vamos a llegar para allá. Ahora, comentado eso, agrego otro. Me pregunto, ¿cuánto riesgo corre el gobierno con los anuncios de mano dura y de ley de seguridad del Estado si después no resulta nada? Si todo queda impune, si no pillan a nadie. Ayer quedamos con que había 43 detenidos. El presidente decía hoy día en la agricultura, 100 detenidos, 11 carabineros lesionados. ¿Quién paga por eso? ¿Esos detenidos ya salieron libres ayer mismo? ¿Durmieron en su casa o durmieron tras las rejas? Capaz que fue yo mismo en su casa. Mira, respecto de eso mismo, pero... Y eso, perdón, eso a nivel preventivo, porque por la ley no puedes meter nadie preso tendría que haber juicio, investigaciones que podrían tomar tiempo. Yo hago una apuesta que esto no va a terminar en nada, como siempre pasa. Oye, respecto de eso mismo, pero ese mismo fenómeno, pero llevado al tema de la delincuencia, que fue por el cual entrevistamos a Saba Chaguán ayer, a raíz de la encuesta de victimización, dice que no existe esa traza. O sea, que en el fondo, cada institución, policías, fiscalía, justicia, lleva su estadística. No hay una traza que explique, por ejemplo, lo que tú exigías en esta semana, Mauricio, o sea, que respecto al tema de la delincuencia, que en el fondo, ¿cuántos de los anuncios de detenciones exitosas terminan precisamente con alguna sanción? Claro. Entonces no existe esa traza porque no hay vasos comunicantes ni trabajo coordinado entre los distintos estamentos. Entonces él exigía que para ese tipo de información trabajen juntos, que para el tema del trabajo en terreno, ya sea el levantamiento de evidencia, órdenes, procedimientos de investigación, trabajen juntos. No trabajan juntos. Es decir, todo lo que parece lógico no está ocurriendo en relación al trabajo investigativo y después de trabajo de la justicia. O sea, claro, esto no debería haber sido el principio. Los números no cuadran. Claro, y eso no debería haber sido el principio. Claro. Entonces uno se pregunta siempre lo mismo. ¿Cuántos de estos delincuentes, en caso de que sean robos, asaltos con violencia, terminan en la cárcel? No sabemos, porque en el fondo no está la traza. Vamos al contacto con Bastián Lubetich. Bastián Bodenhofer. Sorry. Estás como en la presentación de Scarlett O'Hara en las noticias. Algo de eso hay. Sí, harto más joven que Bastián Bodenhofer, ¿no es cierto, Bastián Lubetich? Sí, harto más joven. Ustedes hablaban, Mirna, de los detenidos de ayer, entre 40, cifra de carabineros que entregó durante la noche, y 100. Bueno, hay información respecto a lo que pasó durante esta mañana. Estuvimos informando oportunamente lo que pasó primero en estación Las Rejas, donde hubo al menos 2 detenidos. Nosotros decíamos que Carabineros no intervino y fue porque finalmente no querían perjudicar el libre acceso. Sin embargo, sí se detuvo, digamos, a quienes estaban liderando la evasión masiva. Lo mismo ocurrió en Grecia. Esto sí, un poquito más conflictivo, donde al menos hubo 5 personas detenidas tras una veintena de personas que intentaron saltarse los torniquetes, invitando también a otras a hacer lo propio. Llega información también de Metro, a propósito también de la evasión que se ha registrado en puntos de la capital, por ejemplo, en la estación Zapadores, donde al menos 80 personas, dice Metro, Estamos con problemas para la comunicación. Pero bueno, complementado. Mira, básicamente lo que está informando el Metro, estación Zapadores, son 80 personas que participaron y 2 detenidos. En la estación de Protectora de la Infancia, 20 personas sin daño y entiendo que no hay detenidos. En la estación Rotonda Grecia, 40 personas sin daño. En Plaza Puente Alto, 100 estudiantes de metro sin daño. Estación Sotero del Río, 50 personas en el metro sin daño. Es lo que está informando en este minuto la autoridad del metro. Ya, pues vamos a seguir atentos. En cualquier minuto Bastián ahí nos cuenta más, pero hay una situación ahí en desarrollo que en una de esas tiene un pronóstico incierto para el resto del día, porque además esto de la evasión todo el día es una convocatoria que ya va cobrando otro carácter, como una protesta permanente. Oye, a todo esto, protesta, estoy viendo unas imágenes de la manifestación de los independentistas catalanes en Barcelona, pero es una cosa, pero como 1 millón de personas ahí en las principales avenidas
Barcelona. Ojo que todos los movimientos sociales, esto para cerrar y nos vamos a la pausa, pero todos los movimientos, no sabemos si esto se va a convertir en un movimiento social, pero lo único que tengo claro es que todos los movimientos sociales, finalmente estas acciones exacerbadas, ¿verdad? Van súper de la mano cuando aquel que se manifiesta, y también lo conversamos más temprano, se siente que ya no tiene nada que perder. Que ya no tiene nada que perder, o sea, ya peor de cómo estamos no vamos a estar. Entonces, aquí también hay que ser parte de ese análisis, por eso que se extreman las posiciones, por eso que algunos salen a quemar autos, oye, lo hemos visto en Barcelona quemando autos, pues. Sí, pues, ¿Ah? ¿no? Mundo desarrollado. Y en París, y en todos lados. Pero por supuesto. Claro. O sea, Oye, cuando la decisión esto, gubernamental o la decisión del Estado o lo que sea es tan fuerte para sus vidas, tiene tanta afectación que nos dicen ya no hay nada que perder. Y en lo casi anecdótico, pero yo creo que es sumamente interesante analizar, y no es menor, es el tema de los que no tienen nada que perder circunstancialmente en el momento. Porque uno es los que ya no tienen nada que perder y se van a la protesta. Y otros son los que no tienen nada que perder y en medio del caos pasan por el torniquete sin pagar, sin poner la VIP. Y que ahí tenemos una señora con peinado peluquería ayer que veía que estaban pasando de esa forma. Bueno, pero es que ahí es donde un fenómeno entretenido ese de ver, no lo digo festinándolo, sino que porque es interesante de mirar, porque es lo que lo comentábamos también con Jorge Mansi hace un rato, es lo que uno ve en esos saqueos masivos en situaciones de caos social y callejero, con un apagón o con un terremoto que acaba de ocurrir. Y uno ve gente que uno no se hubiera imaginado que iba a incurrir en conductas de ese tipo, pero que en el medio del ambiente, del fragor masivo y del despelote, se suben por el chorro o aprovechan una oportunidad. Ahí también hay otro fenómeno que es súper atractivo de ver. Impresionante cómo conversa ahí la manera de actuar individual con el colectivo. Exactamente. Lo que decía Jorge Mansi. Claro. Que en el fondo, un individuo también, pues un individuo cuando te presionan y puede ser muy tranquilo, Exacto. Muy tranquilo. Pero si te presionan, de repente estalla, Claro. y te apuntan con el dedo. Lo mismo pasa con el colectivo. Y lo otro es la forma muy rara en relación a circunstancias especiales en que reacciona cada ser humano. Por ejemplo, un asalto, para poner otro caso, digamos. Uno no sabe. O sea, en el fondo, si no está entrenado, si no tiene experiencia, no sabe cómo. Sí, claro, no sabe cómo va a reaccionar en circunstancias extremas. Puede llegar a la histeria, perder el control, claro, por ejemplo. Uno puede decir puede que ponerse actuar violento, puede ponerse frío, puede quedarse inmovilizado. Uno no sabe. Por eso, y él dice, uno reacciona de las maneras más raras. Sí, uno puede decir o creer que va a reaccionar de una forma uno mismo. Claro. Y después tú mismo te sorprendes por la forma en que reaccionaste. ¿O no, Andrea? Tú nos puedes contar de eso. De una abundancia, ¿no?